Buenos días. Os presento hoy la conferencia de Alejandro Fernández Palicio, la construcción con tierra en Galicia. Alejandro Fernández Palicio es arquitecto y ha hecho pues una contribución muy importante a lo que ha sido el estudio, el desarrollo, la puesta en valor de la arquitectura patrimonial en Galicia. La verdad que Galicia no es una región de España conocida por su arquitectura de tierra, más bien tradicionalmente se relaciona con la arquitectura de granito, de piedra y demás. Y la verdad que el trabajo que ha desarrollado Alejandro en toda la zona de Galicia ha sido fundamental y muy importante para descubrir que también Galicia tiene un importante patrimonio de arquitectura de tierra. Con lo cual, pues os dejo con su conferencia y muchas gracias por vuestra participación y atención. Hola, hola a todos. Bueno, yo soy Alejandro Fernández Palicio, soy arquitecto, investigador y voy a hablar sobre sobre la construcción con tierra en Galicia, que son una serie de trabajos que he estado realizando en los últimos años y en el que trato de recoger construcciones que hasta el momento no han sido muy tratadas en la bibliografía sobre la construcción de Arrastra en Galicia. Bueno, antes de empezar, dar las gracias a Fernando Vegas y a Camila Mileto por la invitación para hablar en estas conferencias, y voy a pasar a hablaros o a comentaros de qué es lo que voy a tratar. Haré una breve contextualización de dónde está Galicia para quien no lo conozca, brevísima, y para pasar a hablar sobre el estudio de lo que ha sido, el estudio sobre la construcción vernácula en Galicia hasta el momento, para luego pasar a hablar sobre las técnicas que durante estos últimos 10-12 años he estado recogiendo e investigando. Vale, y luego haré una pequeña conclusión. Entonces paso a comentaros sobre el contexto de Galicia, que está situada en el ángulo noroeste de la península ibérica, para quien no lo sepa o quien no la sitúe bien, sur de Europa, y está caracterizada por un relieve más bien bajo, son montañas antiguas, no superan apenas los 1000 metros, y es un relieve muy ondulado que crea un montón de figuras de relieve. Es un terreno montañoso pero bajo, como decía, y con una enorme presencia de agua, ¿no? por todas partes. Está caracterizada geológicamente por estar dominada por una parte de granítica y otra más de esquistos, ¿no? De pizarras. Y también son importantes, sobre todo para lo que vamos a tratar, esta serie de zonas son pequeñas zonas sedimentarias, que son apenas un 4% de la superficie de Galicia, pero van a ser muy interesantes para las construcciones en tierra. Ello no quiere decir que por su propia forma, Galicia, al presentar muchas ondulaciones en casi cada barrio, cada aldea, hay pequeñas zonas sedimentarias, y lo que hace muy interesante para la diversidad de materiales en la construcción. Un breve comentario sobre lo que es la población. La población en Galicia está muy dispersa, principalmente está en aldeas que forman las llamadas parroquias o parroquias civiles, que son la forma de organización que más antigua, ¿no? Más fuera de lo que son
las provincias o las comunidades autónomas que se crearon después, pero la población en Galicia se regula pues, en torno a pequeñas aldeas que forman entre todas una parroquia. Y se caracterizan en general por aldeas de diversos tamaños, desde más grandes situadas en el sur, pueden ser unos pocos cientos de casas, hasta pequeños núcleos de 4 o 5 viviendas en zonas de montaña, en zonas del norte, etc. Bien. Hasta ahora en Galicia hubo como dos grandes generaciones vamos a llamar de investigadores, investigadoras que han recogido un poco la construcción vernácula. Una primera serie de estos investigadores lo hizo a principios de siglo y bueno, eran una serie de personas muy interesadas en lo que era la cultura material, en la etnografía, y hicieron varias publicaciones donde recogían todo tipo de elementos de la cultura popular y entre ellos pues un buen grupo de construcciones vernáculas de diversos tipos donde sí recogían en buena medida también construcciones realizadas con tierra. Esta generación creó en 1960, ya con casi todos sus integrantes en el exilio, una obra sobre cultura material que un poco puso las bases de lo que era la arquitectura vernácula de Galicia. Luego, ya en los años finales de los 70 y 80, apareció una segunda generación ya más influenciada por toda la corriente que empezó en los años 70, ¿no? De recuperación de lo vernáculo, donde si la generación anterior era más recopiladora, con menos prejuicios, esta intentó ya crear como unos cánones, una codificación de lo que sería, lo que podría ser la arquitectura popular. Así hizo una selección tipológica de las viviendas y creó como una especie de canon de lo que debía ser la arquitectura popular en Galicia y lo que obvió, lo que no consideró como parte de ella, ¿no? De esta forma pues hizo un gran trabajo recopilatorio estudiando todo tipo de construcciones y bueno, un poco definiendo que las características principales de la construcción vernácula estaban definidas por la piedra, el exterior, forjados de madera y una serie de formas que fueron recogiendo en sus trabajos. Se centraron sobre todo en las construcciones rurales y analizaron las construcciones rurales de un gran número o de todas las comarcas de Galicia. Bien, así, con esta serie de obras hicieron entre el 83 y el 2002 una serie de publicaciones que fueron definiendo ese canon y crearon un imaginario de lo que era la construcción tradicional, ¿no? Desde los castros, ¿no? Las construcciones de la civilización castrecha, hasta su evolución en diversas configuraciones de viviendas y construcciones durante todos los periodos hasta el siglo XIX y XX. Esto tuvo sus repercusiones en lo que es la forma de entender o la forma de percibir la construcción vernácula actual y que se ha reflejado también en la propia legislación. Bueno, hasta aquí lo que es
poco ese contexto, y ahora os voy un poco a iniciar lo que he ido recopilando eh, a lo largo de estos años, y para ello, bueno, intentar también situarme yo, igual que hablaba de las otras generaciones, pues yo con bueno, mis diferentes colegas de investigación y de diferentes grupos en los que participo, pues bueno, iniciamos nuestras investigaciones en torno a los primeros, a la década de los 2000, ¿no? Del 2000, 2010, un poco influenciados por toda esa corriente de construcción ecológica que se iba iniciando. Y bueno, todos esos inputs, esas aportaciones que nos llegaban, crearon una necesidad de mirar hacia a la arquitectura vernácula de otra manera, o por lo menos pusimos empezamos a ver otro tipo de construcciones que hasta ese momento pues las otras generaciones pues quizá no le habían dado tanta importancia, o bueno, o las habían puesto a un lado por diferentes motivos. Eh, y en cambio, pues eso, un poco con esa idea de nuevos materiales, de nuevas formas de acercarnos a la problemática actual, ¿no? sobre la construcción, pues vimos en la búsqueda de estas otras construcciones, que ahora pasaré a presentaros, un importante interés de cara a posibles soluciones para el futuro, ¿no? Que podían ser una gran aportación para pensar qué son las construcciones del mañana o actuales, ¿no? Que se puede hacer con ellas. Bien, y entonces la primera diapositiva habla sobre las cabañas neolíticas. Si bien antes hablaba de las construcciones del periodo castrecho neolítico, anterior a ellas, que estaban hechas en piedra, pero hubo un periodo anterior que poco a poco se va descubriendo con diversas investigaciones a lo largo de los últimos años, en el que las construcciones estaban realizadas con entramados vegetales recubiertos de barro, ¿no? De arcillas y barros de diferentes maneras. Así, bueno, se está empezando a conocer cómo a lo largo de toda la zona noroeste, Asturias, Galicia, norte de Portugal y bueno, parte de la cornisa cantábrica, hay, hay un gran número de castros que, si bien tuvieron una fase más reciente de construcciones de piedra, debajo se puede encontrar construcciones realizadas pues, con este tipo de elementos vegetales y arcillas más perecederos. Empiezan ahora las primeras reconstrucciones, como este parque arqueológico de Campo Lameiro, en Pontevedra, donde se intenta reconstruir como serían estas. Pero probablemente uno de los ejemplos más interesantes que hay sobre construcción en tierra y al que no se había prestado demasiada atención son las viviendas urbanas de muros de entramado, que comenzaron siendo viviendas de entablado únicamente y que seguían esta tradición europea de este tipo de viviendas, probablemente con la influencia del Camino de Santiago, que fue expandiendo la técnica, y que aparecieron, bueno, según empezaban a crecer las primeras ciudades, los primeros núcleos urbanos en Galicia en torno al siglo X, XI, XII, etc. Son construcciones muy interesantes realizadas con entramados de madera y
¿no? Y recubiertos o entre este tipo de entramado presentan diferentes rellenos, tales como el que se llama en Galicia el pallabarro, relleno de barro y paja de cereal, normalmente de centeno, lo que da lugar a una serie de construcciones que son realmente extrañas hoy en día en Galicia, pero que sin embargo son más comunes de lo que parecen. Por ejemplo, en la ciudad de Ourense, la mayor parte del centro histórico, o gran parte del centro histórico, posee construcciones de entramado, como esta que vemos en esta diapositiva, y que datan de la edad, ¿no? Periodos de la Edad Media, y que se mantuvieron así hasta el siglo XIX, que fue un momento en el que la economía de la ciudad cambió y apareció una burguesía, una nueva clase económica en la que quiso distinguirse de las viviendas anteriores y empezó a hacer fachadas en piedra, a recubrir las viejas viviendas que aún hoy existen de entramado con fachadas de piedra, o incluso a realizarlas enteramente con este material, que se consideraba más noble y daba otra condición a esa nueva clase. Pero bueno, si miramos con atención por el casco histórico de Ourense, aún podemos encontrar algunas viviendas de este tipo. Si vamos a textos de la época, como este del escritor de Otero Pedrayo, podemos ver cómo podía ser Ourense en aquella época, y hago la traducción de este texto. El pallabarro, el entramado de madera, era más vago, tenía formas de barriga, tenía formas de lomo, tenía formas que avanzaban sobre la calle. No había una geometría, no había una organización. Ese pallabarro, cuando estaba abandonado y sucio, era muy feo, pero cuando estaba limpio, cuando estaba bien caleado, era muy bonito y daba entonces, en Ourense, con menos gente que ahora, y con mujeres sentadas a la puerta de las casas y niños jugando en las calles, pues no había un automóvil ni apenas circulación rodada, toda la sensación de una ciudad meridional. Parecía Argelia o Marruecos, esas visiones que tanto entusiasmaban a los románticos, porque el sol brillante del tremendo calor ourensano encendía ese blanco de los pallabarros y encendía las piedras de las grandes chimeneas, muchas de ellas acabadas con chimeneas de hoja de lata. Este texto pues da una impresión muy diferente de la que podemos ahora observar en cualquiera de las ciudades de Galicia, ¿no? Una ciudad blanca y de esas formas poco geométricas, ¿no? De las que habla Otero Pedrayo. Este caso no es para nada único, sino que en ciudades, en pequeñas ciudades, pero con gran importancia durante la Edad Media, como puede ser el caso de Mondoñedo, también también existió un mismo proceso. Aquí vemos que se conservan algunas edificaciones de entramados de madera. En este caso no están recubiertas de pallabarro, sino de ladrillo, ¿no? De ladrillo cocido, pero aún podemos ver en las diferentes fotografías cómo se conservan bastantes viviendas que aún poseen esta estructura y que permanece un tanto oculta por la ahora ya más omnipresente piedra. Pero Mondoñedo también fue una ciudad de madera y que tenía hasta el siglo XVIII estaba formada prácticamente por este tipo de construcciones. Pero también a partir de esos años, pues la aparición la mejora económica de la ciudad hizo que los obispos que gobernaban pues empezaran una serie de grandes reformas, lo que hizo cambiar el parcelario medieval, y esas grandes reformas
se llevaron por delante un gran número de este tipo de viviendas, siendo sustituidas por viviendas de piedra ya. Si vamos a otra ciudad histórica como Berín, también encontramos este mismo proceso, si bien con otra tipología ya de las viviendas del sur de Galicia, con estos balcones y corredores, con las plantas bajas de piedra y los entramados en la planta alta o en la planta superior, como esta imagen, y vemos que no se encuentran en un gran estado debido precisamente a que esta visión, este imaginario sobre la piedra en Galicia hace que se conserve o que se trate de conservar siempre las edificaciones en piedra, pero no se busque o no se obligue pero sobre todo que no se valoren este tipo de viviendas que también tienen una importancia histórica y que observarlas puede servirnos para el futuro. También otra ciudad como Monforte de Lemos, de la que luego hablaremos, sobre todo por las construcciones en tapia, presenta viviendas con este tipo de muros de entramado con ladrillo. Y una ciudad como Santiago de Compostela, que hoy en día donde la piedra también tiene tanta presencia, en otros tiempos era una ciudad también de madera y en la que podemos rescatar aún alguna edificación que aún conserva la estructura tradicional de esos entramados de madera y soportales, como los que vemos en la fotografía. También aquí, si vamos a la bibliografía, vemos viajeros que hablaban como Bourdelot de una ciudad grande y enteramente edificada en madera, con casas pequeñas, estrechas, donde la mayor parte de las fachadas son de tablas, que hablaba con Falonieri, y otros como Jerónimo del Hoyo, que hablaban de que los edificios y las calles de la ciudad, que eran algunos muy buenos y de cantería, pero otros tenían calles mal trazadas y casas estrechas y oscuras, muy hacinadas y realizadas con tablas. También Santiago tuvo un proceso similar al de las otras ciudades, pero con sus particularidades, y en un periodo creo recordar siglo XVII, empezó a transformarse, cambiando esa geometría de la ciudad medieval, esas calles, por calles más anchas, más regulares, donde también la vivienda de entramado era sustituido por viviendas de piedra, ya en otro contexto, habiendo otro contexto económico, ¿no?, en la ciudad. Y podemos seguir en numerosos casos, como la ciudad de Rivadavia, donde aún conservamos viviendas también con pallabarros, similares a las de Ourense, de entramado, y otras muchas ciudades y pequeños núcleos como Agudiña, que es una pequeña población en el paso del Camino de la Plata, en las montañas de la Ruta de la Plata de Santiago, y otras ya que no recogeré, como Viveiro, como Arzúa, como Neda, cerca de Ferrol, como Barco de Valdeorras, todas ellas donde podemos encontrar ejemplos, y aún se conservan algunos, pocos ejemplos de viviendas de entramado que remiten a sus orígenes medievales. Únicamente, y a pesar de que en la bibliografía sí que hablan de viviendas de madera, con entramado de madera, únicamente en las ciudades meridionales de Pontevedra, de Vigo, de Tui, por ahora, hasta el momento, no hemos conseguido encontrar ejemplos de este tipo de viviendas. Decir que
que estos entramados, aunque tienen una gran presencia en esas ciudades medievales urbanas de esos siglos, también las podemos encontrar en zonas rurales, como estas que vemos en el entorno de la comarca de Maceda, también con entramados de Pañabarro, o en torno en la Ribeira Sacra, alrededor del cañón del río Sil, donde los entramados presentan una configuración un tanto diferente, ya que presentan un entramado de madera relleno, literalmente, de paja de centeno, y que posteriormente es caleado con arcilla y cal, ¿no? Recubierto con arcilla y cal, cubriendo ese tipo de esa fibra de cereal que sirve como aislamiento, ¿no? A la vivienda. Y en otras comarcas como Bolo, como Limia, etcétera, podemos ver siempre este tipo de entramados, muchas veces en paredes de las galerías y de los corredores, más las paredes más soleadas, que eran más fáciles de calentar y más protegidas, ¿no? de las inclemencias. También se usaban para muros interiores, como este ejemplo en Allariz, Ourense, y el barro también se usó como recubrimiento para mejorar la estabilidad, como recubrimiento interior de muros de paredes, de muros y paredes exteriores, ¿no? Para evitar que por un lado que el aire penetrase y que por otro lado mejorar las condiciones interiores de humedad y del calor generado por los hogares. O incluso, como en este ejemplo, en la Sierra de Courel, en las montañas orientales, donde la parte inferior de la vivienda, las cuadras, están realizadas con muros en seco, y en cambio la parte vividera de la vivienda se rellena como a modo de mortero con barro para crear esa mejora de la estanqueidad interior, siendo evidente que no sirve como mortero de unión, pues, puesto que no se usa en las zonas de cimentación, en las zonas más en el piso bajo, sino que sirve como un sistema de acondicionamiento interior. Bien, tras los entramados de madera, otra de las técnicas de tierra muy interesantes es las construcciones con terrones. Para ello me remitiré a la comarca que más estudié, que es en torno a la Alta Limia, en la laguna, en torno a la desaparecida laguna de Antela, una de las grandes lagunas de la península, que fue desecada entre los años 50 y 60 para realizar, para la mejora, para lo que se denominaba la mejora agrícola y para crear grandes zonas para la agricultura. Bien, esta gran laguna, aquí vemos fotografías de la época, era una zona sobre todo de pasto, donde había grandes crecidas estacionales del río Limia, que creaban un ambiente muy fértil, con todas las edificaciones situadas alrededor de esta laguna, que nosotros estuvimos recorriendo hace unos años, y en las que pudimos situar todo este tipo de construcciones con terrones en las que aún se mantenían, como estos, donde aparecen unos cuadrados, o donde hubo, pero ya no había, donde se conservan las estructuras, pero ya no hay este tipo de construcciones, de las que quedan muy escasos ejemplos. Vemos aquí un poco cómo son estas construcciones, que tienen un zócalo de piedra y luego este relleno con terrones, ¿no? Los terrones se sacaban
de estas zonas inundables de crecida de la laguna, con unas grandes azadas, se cortaban y se transportaban en carros hacia las zonas de vivienda y se amontonaban a modo de cierre, ¿no? Al no haber otros materiales de construcción. Y vemos un poco con esta serie de imágenes diferentes tipologías de construcciones donde se han usado esta serie de terrenos que poco a poco fueron sustituidas por la llegada de materiales más modernos como el ladrillo y que se encuentran en un grave riesgo de desaparición, primero por la falta de valorización y por otro por por las dificultades para reemplazar el material, ¿no? El propio material de los terrones, una vez que las crecidas de la laguna pues ya no están. Y vemos cómo muchas de las viviendas existentes han ido transformándose. Aquí vemos que se mantiene la estructura de piedra, pero que el tamponamiento, que antes se hacía con terrones, ahora ya se comienza, o ya se ha realizado, o se ha sustituido por piedra, por bloques o ladrillos, o se han cubierto con otros elementos para garantizar una conservación, un mantenimiento más sencillo por parte de los moradores. Otra de las técnicas que existen en Galicia es la de los tepes, ¿no? Los tejados, ¿no? Con estas partes de hierba que se sacan del terreno y que se usaban principalmente en las montañas, para cabañas relacionadas con el pastoreo. Eran sobre todo en estas construcciones denominadas chozos, donde los pastores se recogían mientras cuidaban al ganado durante el periodo estival y que construían para mantener buenas temperaturas interiores con este material. Únicamente he encontrado estos ejemplos en estas sierras. A continuación, en la comarca de Lemos, pero no solo, tiene gran presencia la construcción con tapia, que probablemente sea una construcción que viniera con lo que se llaman las invasiones árabes, ¿no? Y que ha dado lugar a una serie de construcciones realmente interesantes, tanto en el propio núcleo de la ciudad histórica de Monforte, con grandes viviendas urbanas de bajo +2, o construcciones incluso de carretera, digamos, donde también se mantienen esa técnica constructiva. Sobre todo las vemos aquí en negro, en los arrabales de la ciudad, ¿no? Aquí tenemos la ciudad histórica, y en muchos de los arrabales de la ciudad se daba la técnica. Aunque no solo, pues estuve también en la ciudad más histórica, en la que estaba entre murallas, también hay numerosos ejemplos y todavía que todavía se conservan. También presenta esta tipología, como veíamos en los entramados de Berín, donde en estos arrabales los muros de tapia forman una estructura paralela y luego pues se van rellenando también con entramados, con muros de piedra en la planta baja y con corredores y galerías, ¿no? Vemos diferentes ejemplos de este tipo de construcciones. Y, por ejemplo, también vemos recogiendo
las impresiones de un viajero cuando llegó el ferrocarril a Monforte de Lemos, decía que las casas son de asiento de cantería, paredes de tapial de tierra, balcones grandes, antiguos de madera, sustituidos en las casas buenas por elegantes y cómodos miradores de cristal, tejados de teja y no de pizarra, como los que hemos visto desde el Bierzo, acá, chimeneas cilíndricas blancas con cubiertas de pizarra. O otra viajera, una viajera francesa a principios del siglo XX, decía que en Monforte, si se me permite dar las impresiones que me produjo durante el rápido paseo por la villa, tiene un aspecto que la distingue de cualquier otra villa gallega. Se parece más a las ciudades de Castilla. Las calles son largas y están bordadas de álamos, árboles que no son comunes en Galicia, y las casas no son de granito, sino de barro. Todas estas impresiones, también la de los entramados, nos dan una visión de lo que también fue la construcción popular, la construcción vernácula en Galicia durante unos determinados periodos. Muy diferentes al de ahora, pero que también es interesante conocer y valorar para tener en cuenta, ¿no? Sí. La tapia también se usó en los pazos, en palacios de la zona de Monforte y en construcciones rurales, ¿no? Con diferentes configuraciones y donde podemos ver sus particularidades, como el uso de la pizarra para reforzar los huecos en su construcción, o incluso para el uso de cercados, ¿no? Grandes cercados. También se utilizó mucho hasta la llegada de los nuevos materiales, que empezaron hacia los años 20, 30, el ladrillo, pues se estuvo usando la técnica de la tapia y poco a poco se fue decayendo a partir de ahí. Y actualmente en Monforte existen numerosísimas construcciones de tapia, muchas de ellas también ocultas, ya que bueno, no forman parte del buen imaginario popular de lo que deben ser las construcciones vernáculas y son recubiertas por otro tipo de elementos para ocultarlas. O permanecen, como vemos en la fotografía. Ya más como curiosidades, otro tipo de construcciones que se hicieron en Galicia con tierra, en este caso con tierra apilada, son unas fortalezas que se hicieron para las guerras con Portugal, en la frontera del río Miño, que separa Portugal de Galicia, y también el uso de excavaciones en tierra para mantener la temperatura y la inercia, sea para bodegas en zonas del oriente, del sur, del sureste de Galicia, próximas ya al Bierzo, a León, o sea para zonas ya también de alta montaña en Galicia para guardar la nieve, ¿no? Los neveros que guardaban el hielo para la conservación de alimentos en numerosas comarcas. También se usaron para cercados y por último un apunte sobre una serie de construcciones en las que ahora también he estado investigando y estoy investigando de construcciones realizadas con materiales vegetales, perecederas, como estas que estaban en la propia Laguna de Antela, según recogían algunos etnógrafos de la época, similares a las que puede haber en otras zonas palustres europeas, ¿no? Son viviendas en palafitos y recubiertas con diversas plantas de la zona. O bien estas otras cabañas en el norte de Galicia que vemos en la imagen, tan interesantes y que nos dan, bueno, enriquecen lo que es la construcción vernácula, ¿no? Las tipologías vernáculas, más allá de los ejemplos clásicos de las pallozas.
como vemos también en estas series de imágenes que os paso. Bien, pues finalizando, un poco lo que quería contaros un poco en esta conferencia, en esta charla, era intentar, o lo que he intentado hacer es intentar pasar de esta imagen donde el imaginario, bueno, esta imagen que hay ahora sobre el imaginario de la construcción vernácula en Galicia, dominada por casi como un paso sucesivo de etapas entre los castros y las construcciones más antiguas que van evolucionando, a, un, a una amalgama de procesos adaptativos, de diferentes maneras de entender la cultura material, de acercarse al territorio, ¿no? Al entorno, que tuvieron lugar en las distintas comarcas de Galicia, ¿no? Un poco abrir la perspectiva para entender la riqueza de materiales que puede haber en una región, ¿no? De materiales, de tipologías, de intentos de procesos de adaptación con más o menos éxito, un poco para huir de esta idea más regional de España, ¿no? De que a cada región le corresponde un baile y, y en cambio pues probablemente a cada región y a cada comarca le corresponde a lo largo de la historia pues, diferentes procesos adaptativos que han ido a lo largo del tiempo, que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo y de los que ahora solo vemos una pequeña parte o la última parte de ellas. Espero que os haya gustado la conferencia y gracias por la escucha. Hasta luego.